Bendiciones en Cristo, mis hermanos y amigos. Les habla su hermano en Cristo, Naisel Pacheco. Y hoy comenzamos una serie expositiva verso a verso en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y quiero decir desde el principio, mi estimado hermano y amigo, que esto no es un mensaje motivacional, que esto que vamos a comenzar no es una, no es una serie de psicología cristiana, no es una reflexión superflua, sino que es exposición bíblica consecutiva, de manera sencilla. Vamos a caminar verso a verso, palabra por palabra, dejando que el texto bíblico hable. Abramos entonces nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, en los versículos del 1 al 2. Y el texto o nuestro texto dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, de manera geográfica, decirles en primer lugar que esta carta fue escrita en Filipos y que Filipos era una colonia romana ubicada precisamente en Macedonia. Y que esta iglesia a la cual el apóstol Pablo le está escribiendo fue fundada por él mismo en su segundo viaje misionero, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, pero que también esta carta fue escrita estando el apóstol Pablo en una prisión domiciliaria en Roma, que era lo más probable, y que también esta carta profundamente es pastoral, pero que es una carta afectiva. Pablo le escribe con mucho afecto a los hermanos en Filipos. Por eso la carta es denominada la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y en primer lugar de nuestra carta, cuando comienza Pablo y Timoteo, algo me llama poderosamente la atención, y es que el apóstol Pablo no se presenta como apóstol. Pablo no dice apóstol, no, como lo hace, por ejemplo, en otras cartas, en Gálatas, en la primera, en la segunda carta a los filipenses. El apóstol Pablo hace una defensa categórica del llamado apostólico que el Señor le había dado, y sencillo era porque en estas cartas y en estas ciudades que mencioné, el apostolado, el ministerio del apóstol Pablo era cuestionado, pero en esta carta a los filipenses, Pablo no lo hace. La pregunta es ¿por qué? Bueno, mis hermanos y amigos, porque Pablo está escribiendo a una iglesia sana, una iglesia que lo ama a él, así como Pablo también muestra su afecto por ella, y también una iglesia que no está cuestionando su autoridad. Entonces el apóstol Pablo aquí se presenta de otra manera, no como apóstol, por supuesto, sino como siervo. Así lo dice Pablo y Timoteo. Note,
siervos, siervos de Jesucristo. Y aquí quiero aprovechar en segundo lugar la naturaleza del verdadero ministerio. Y es que la palabra siervo del griego doulos no significa simplemente un ayudante, sino que significa un esclavo que pertenece absolutamente a su señor, que pertenece completamente a su señor. Y de esa manera entonces tenemos que ver al douloi, como una persona que no tiene agenda propia, no tiene, por supuesto, entonces, voluntad independiente. Y de esa manera, entonces, ese doulos no busca un reconocimiento personal. Y aquí, mis estimados hermanos y amigos, vemos una lección muy poderosa. Y es que el verdadero ministro, el verdadero siervo de Dios, no busca título, sino más bien que busca obedecer. Y en ese tono, el verdadero liderazgo en la iglesia, mi estimado hermano, no comienza con autoridad, sino que comienza con sumisión a Cristo. Es decir, que antes de ser pastor, antes de ser predicador, antes de ser diácono, somos esclavos de Jesucristo. Somos esclavos del Señor. Y si alguien no es esclavo de Cristo, entonces no está calificado para liderar la iglesia del Señor. Pero en este mismo verso y en su inicio se menciona, ¿verdad? Pablo y Timoteo, que es otro detalle que hay que resaltar. Es decir, no dice solamente Pablo, no, Pablo y Timoteo. Es decir, que el ministerio bíblico entonces no es individual. No es decir, es mi iglesia. No, esto no es así. No es mi iglesia, no es mi ministerio, no es mi plataforma. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra del Señor usando a hombres fieles. Por supuesto que Timoteo era su hijo en la fe, pero Timoteo aquí lo vemos como un colaborador cercano, un pastor joven. Y esto nos enseña, hermanos y amigos, que el liderazgo saludable es compartido, es compartido. Y aquí vemos lastimosamente en muchas congregaciones hombres que no quieren compartir el ministerio pastoral con otro, no creen en la pluralidad de ancianos, sino que se creen los capataces de dichas congregaciones. Y eso no es lo que nos muestra la Escritura. La Escritura nos muestra una pluralidad con relación a los ancianos de las iglesias locales. Discipular, todo eso es plural. Pero hay algo que me muestra también este texto bíblico y es la estructura bíblica de la iglesia local. La estructura bíblica de la iglesia local. Nuestro texto, ya sería esto un cuarto punto, por supuesto, donde nuestros
pasaje bíblico nos dice ahora a todos los santos en Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, note, con los obispos y diáconos. Y aquí nos encontramos de frente mar con la eclesiología. Es decir, esto es eclesiología pura desde el primer versículo de esta carta. Y en esta eclesiología se nos presentan tres grupos claramente definidos. Primero, dice el texto bíblico, a todos los santos, que serían lo que se conoce como la membresía, es decir, la congregación en pleno. Todos aquellos que son verdaderos miembros. Óigase bien, no asistente, como lo coloqué en un post y también hice la pregunta. ¿Eres miembro o eres asistente? La escritura nos demanda responsabilidad con nuestra iglesia local. Y aquí se habla de santos, se habla de una membresía, se habla de una congregación a los santos. Y en segundo lugar, también se mencionan los obispos, que en el Nuevo Testamento, por supuesto, serían los ancianos y pastores. Y en tercer lugar, también se nos menciona a los diáconos, que serían los servidores o los oficiales en las iglesias locales. Y esto, mi estimado hermano y amigo, armoniza perfectamente con lo que el apóstol Pablo nos va a decir en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, y también en Tito, en el capítulo 1, donde se habla con relación a los requisitos con los obispos y diáconos. Es decir, que la iglesia del Nuevo Testamento, mi estimado hermano y amigo, no era una iglesia desordenada, sino una iglesia que tiene estructura, que tiene liderazgo, ojo, plural. No hay que un solo pastor mandando con relación. Yo entiendo que hay diferentes, que cada iglesia local, perdón, tiene sus diferentes problemas, situaciones por las cuales pasan. De hecho, iglesias que empiezan sin pastores, pero que de ese mismo rebaño se levantan los ministros del Señor. Pero noten que tiene esta iglesia que se nos presenta acá, tiene un liderazgo plural, pero tiene miembros que son identificables. ¿Cómo así? Pablo le llama los santos. Entonces aquí no vemos cristianos independientes, no vemos creyentes flotando sin sin rendición de cuentas a nadie, porque hay algunos cristianos que dicen, cristianos entre comillas, de que ellos son la iglesia, por lo tanto, entonces no se congregan en una congregación local. Y que hay otros que dicen, no, yo desde las redes sociales yo veo ya listo ahí. No, yo en mi caso una oración listo. No, señor, esa no es, así no es la iglesia de Cristo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, si se mira ese contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando allí, se está hablando de la disciplina en la iglesia local. Por eso tiene miembros identificables que no son independientes y que no andan por ahí y que no le rinden cuenta a nadie. Entonces, aquí, mi estimado hermano, vemos iglesia local organizada bíblicamente. Y nuestro texto, al haber dicho que a todos los santos en Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos,
Gracia y paz. Gracia y paz. Y aquí sería mi quinto punto del versículo 2, por supuesto, que dice gracia y paz a vosotros. Noten bien este orden tan importante, mi amado hermano. Primero, gracia. Luego, paz. No puede haber paz sin la gracia de Dios. Y noten bien, mis hermanos y amigos, que ya acá estamos ya aterrizando esta primera parte de la serie, y es la fuente clara de esa gracia y esa paz. Y la fuente, mi hermano y amigo, es Dios nuestro Padre. Y también dice, y del Señor Jesucristo. Es decir, Cristo es colocado al mismo nivel que el Padre como fuente de bendición. Por lo tanto, eso es cristología alta. Eso es doctrina sólida desde el saludo inicial de esta primera carta del apóstol Pablo. Vemos una iglesia estructurada, vemos dos personas que se presentan, Pablo y Timoteo, no resaltan su oficio, solamente dicen son esclavos, doulos que pertenecen absolutamente a su Señor, que no tienen una agenda propia, sino que van de acuerdo a lo que el Todopoderoso le va diciendo en su carrera ministerial. Y bendito sea el Señor por la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo con relación a su pueblo, a su iglesia, que a través de esto nosotros podemos organizarnos como iglesia local. Y aquí ya voy cerrando. Déjenme terminar con esto, mis hermanos y amigos. El cristianismo entonces del Nuevo Testamento no es individual. Es decir, que somos siervos sometidos a Cristo. Dentro de una iglesia local organizada, bíblicamente hablando, por supuesto, bajo el liderazgo reconocido, porque el liderazgo lo reconoce, y escúcheme bien esto, el liderazgo de un hombre de Dios lo reconoce es el pueblo de Dios. No es que una persona dice yo soy pastor, yo soy, no señor, así no es. Es reconocido por la misma iglesia de Cristo. La iglesia local es la que reconoce ese llamado, ese ministerio de X o Y persona, viviendo entonces de esa manera en gracia y en paz. La pregunta entonces sería esta: mi hermano, me dirijo a ti como iglesia de Cristo, pastores que me están escuchando, que me escuchan también a través de estos videos. La pregunta es esta: ¿eres siervo o solo simpatizante? ¿Eres miembro de una iglesia local? ¿Eres miembro o solo asistente? ¿Estás bajo autoridad bíblica? Porque el patrón apostólico que vemos en estos primeros dos versículos de Filipenses, de Pablo a Filipenses, es clarísimo. Y esta serie, mis hermanos, vamos a dejar que este texto bíblico, estos textos bíblicos que vienen de aquí para adelante, al igual que en este video, nos confronte. Entonces, por la grande misericordia del Señor, nos estaremos viendo en el próximo versículo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.